Amén. Bueno, entonces dándoles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, como siempre haciendo extensiva mi gratitud por el tiempo que ustedes dedican a estudiar la palabra de Dios, por su fidelidad a las clases. Ya vamos por la lección 8 y siempre han estado activos y no han perdido ni una sola lección. Aprecio infinitamente eso. Ya llegamos a la lección 8, solamente nos queda una más. Con la bendición del Señor terminaremos el martes las clases a las 9 lecciones y de allí en adelante tendrán 2 semanas para entregar su proyecto final, que algunos de ustedes ya empezaron a trabajar. Qué bendición, estoy muy contento y agradecido. Hoy vamos a estudiar temas muy prácticos, muy concretos, a veces difíciles de explicar, entenderlos, ¿verdad? Porque no es algo nuevo. El legalismo, el fariseísmo se ha venido desarrollando por siglos y pues es difícil entender, ¿verdad? La razón humana ha querido estar sobre la Biblia, sobre la verdad absoluta de Dios y eso toma un poco tiempo. Pero a la luz de las Escrituras, el Señor siempre nos revela la verdad y su propósito divino que nos ha dado su palabra, ¿verdad? La lección 8 nos vamos a enfocar en ver cómo haciendo reglas adicionales que no son bíblicas, ¿verdad? Vemos muchas de esas en la Biblia, por ejemplo, los fariseos del Antiguo Testamento de los tiempos de Jesús y también hoy en día con el legalismo. Entonces, bienvenidas a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la lección número 8 con esta oración. Señor Dios Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, la meta de la lección 8 es no más una meta, ¿verdad? Que el Señor nos lleve a completar, a concluir, a conseguir esta meta. El participante conocerá leyes extrabíblicas y tendrá cuidado de no exigir lo que la Biblia no exige. Muy bien, entonces, hermanos y hermanas, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les llamó la atención, ¿verdad? Por ejemplo, el video que vieron y el pasaje bíblico que leyeron. Es importante leer los pasajes bíblicos Gladys, y también, Gladys. vale un segundito, vale la pena decir que el enfoque de estas lecciones son los estudios, los pasajes bíblicos que nos tocó leer. Si no hemos leído los pasajes bíblicos, no vamos a poder responder las preguntas. Adelante, Jesús. Bueno, está bien, Jesús, si le damos la palabra a Ladis y luego va Sí, yo usted, fui la hermano. primera que levanté. Gracias. Adelante, Ladis. Un Usted dice que es pequeño resumen importante cortito. leer los versículos bíblicos. Voy a leer el primero, Romanos 14:1. Dice, recibí al débil. Ladis, ¿Eh? solo un resumen de lo que le llamó la atención, Pues está algo bien. Vamos a hacer concreto. resumen. Entonces, lo más importante que yo pude ver ahí fue que nos da una idea clara de lo que es el legalismo. Cuando se utiliza puede causar tristeza. El legalismo no es bueno cuando lo utilizan con cosas que solamente se basan en leyes y muchas veces no se basan en las leyes. En el caso de Carlos, que fue invitado para la iglesia con su esposa, sus hijas, entonces él le dijo lo que podía hacer la señora Sonia y lo que iba a hacer las hijas. Lo que llamó más la atención fue que
el que es era presidente de esa iglesia, parece ser que era se pasó de legalista y dijeron que no querían baile en su iglesia. Que no querían, Gracias. porque la hija de él danzaba, y según yo pude percatar, investigar, que eso no está en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque no hay que quitar y poner. Al contrario, eso que se hace de danzar, por ejemplo, David danzaba, y cuando él danzaba se sentía su presencia del Espíritu Santo, y no va en contra de la Biblia. Y dice la palabra de la Escritura, ni se le puede añadir, ni se le puede quitar. Entonces eso es un legalismo que no va acorde con lo que es la palabra de Dios. Hasta ahí lo dejo y que concluya otro. Gracias, Gladys. Muy buen resumen, hermana. Bien dicho. A Jesús y luego vamos con Rubén. Okay. El pasaje habla sobre cómo los cristianos deben ayudar a los débiles y no abusar, complacerse a sí mismos. También se menciona el deseo del apóstol Pablo de visitar a los romanos y predicar el evangelio también en España. Esto es con respecto a Romanos 14. En cuanto al video, aquí observamos que murió un pastor hace 2 meses y fue llamado un nuevo pastor llamado Ricardo, pero le recibieron, perdón, el pastor que murió se llamaba Ricardo, pero recibieron un nuevo pastor llamado Carlos, y su familia era su esposa Sonia y su hija Betty, que era una adolescente. El antiguo presidente Ernesto lo presentó en la congregación y él dirigió unas palabras. Todos estaban entusiasmados en la energía que tenía el nuevo pastor, pero al momento que él habla de su hija, que hacía danza, allí la congregación guardó silencio. Y entonces el director Ernesto lo llamó aparte y le dijo de qué iglesia venía. Y en la iglesia de ellos no se practicaba eso, pues. Entonces aquí se rompió como la comunión y la relación entre el pastor y los miembros de la iglesia, pues. Aquí como si que hubo algo de legalismo aplicado. Gracias, Jesús. Excelente resumen, ¿sí? Y una enseñanza práctica para nosotros, ¿verdad? Literalmente, en esta congregación lo que estaba guiando no era la palabra de Dios, sino las tradiciones y el legalismo, ¿verdad? El pobre pastor que murió, pues, estaba bajo los regímenes o si el pastor mismo estaba reforzando ese legalismo, ¿verdad? Rubén, mi hermano, adelante. Básicamente, yo quiero decir más o menos, de lo que leí es aplicarlo a nuestra vida, en el sentido de que hoy vivimos en un mundo de que se juzga a la persona por cualquier índole, cualquier problema, tanto por iglesias, políticas, no hay respeto entre la humanidad, básicamente. Siempre se pasa jugando. Yo tengo grupos que he tenido que salir lamentablemente porque no me siento bien yo personalmente, porque no suman a lo que uno quiere en la vida de uno. Solo pasan juzgándose si yo soy de un partido político. Bueno, yo no hablo de eso nunca, pero sí, vi que en esos grupos se pelean entre sí por quién tiene la razón, o sea, se faltan el respeto. Se juzgan entre sí, no hay amor en lo que en lo que se trata. Entonces, ese pasaje nos trata de enseñar que todas las cosas debemos hacerlo con amor, con honestidad, a través del Espíritu Santo. Y también en el tema del baile, yo lo veo también hay que aplicarlo. Hay iglesias que en verdad sí. Bueno, a mí no me gusta bailar porque no sé bailar, no me gusta en personal, porque no sé bailar, pero si hay alguna reunión lo haría, bueno, lo haría, pero en el sentido si es pecado o no el bailar, depende de cómo la persona lo hace. Es verdad, hay bailes que son que nos llevan a la lujuria, pero eso depende de cada uno cómo esté. Tampoco podemos nosotros jugar a tú bailas porque estás pecando. O sea, depende de cómo uno lo hace. Personalmente, y como le digo, a mí no me gusta, pero si bailo con... Hay iglesias que, por ejemplo, yo sentía aquí en una Puerta Azul, por donde yo vivo, creo que se cambió a otro lado de esa iglesia, bailaban por alabanza.
No bailaban porque están borrachos, no, bailaban por alabanza. Hay gente que lo hace Claro. en las propias vigilias. Entonces, en ese momento como que en mi mente sí jugaba porque yo decía, en ese tiempo como que no estaba yo, digamos, no era un creyente. Pero yo ya cuando uno va en el camino del Señor va aprendiendo, ya sabes, que no tiene nada de malo, porque igual uno a veces baila, canta por alabanza al Señor. Eso es mi opinión, pastor. Gracias. Gracias. Gracias, Rubén. Sí, y el video mencionó eso, ¿verdad? Claramente, cuando ya el baile es erótico, cuando ya se pasa de la raya, ya se vuelve pecaminoso. Pero bailar por, por alegría, por gozo, ¿verdad? De una reunión familiar que después de años no ha visto a un ser querido y viene a la casa ¿cómo se llama? La parábola del hijo pródigo. Qué hermosa fiesta allí, ¿verdad? Una alegría, un gozo. Y como mencionan en la Biblia, el rey David alababa a Dios. También tenemos Miriam, ¿verdad? La hermana de Moisés, que agarró las panderetas y empezó a alabar a Dios. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor. Lo que no quiere Satanás es ver a los hijos de Dios alabando alegremente a Dios. Luis, hermano, adelante. Quizás vamos para ir avanzando. ¿Cuál fue el propósito de la historia en el video, Luis? Bueno, Dios nos bendiga a todos, hermanos. El propósito del video ahí claramente está demostrando que todavía hay legalismo. Y cortito una experiencia que tengo yo, que una iglesia, o sea, yo le digo que somos de Pentecostal, pero había un pastor que estaba ya años ahí y le llamaban a la iglesia muerta. Y vino el otro pastor y empezó a hacer cambios, a cantar alabanzas con instrumentos y todo. Y primero lo recibieron con alegría al pastor y todo, pero después como él fue haciendo sus reformas que eran buenas, entonces terminaron por sacarle. Entonces ahí está demostrando el legalismo que todavía sí existe. Pero, pero yo, hermano, sí, en eso sí, yo no soy legalista ni nada, porque debemos diferenciar. La diferencia que hay entre la danza para Dios y el baile es muy diferente. Porque yo creo que si un hijo de Dios es nacido de nuevo, yo no me voy a prestar para estar en las cosas del mundo. Yo tengo mi experiencia propia en mi casa, que yo solo le sirvo al Señor en toda la familia, pero eso es gracias porque yo me fui a Estados Unidos y ahí conocí a Dios. Pero cuando ellos se reúnen en las fiestas, empiezan a tomar, a bailar, a hacer danza, bailes. O sea, no es danza, es diferente. Danzar para Dios, como hacía David o como hizo Miriam, es diferente. Pero ya si uno se pone a bailar, uno pone a tomar con ellos. Ejemplo, mire, nosotros tenemos ahí en la iglesia que yo estoy, tenemos un grupo que se llama Hombres de Valor. Claro. Y justo vino un señor que tiene problemas con su casa, en su casa. Y él contaba ahí que la esposa le invitó a tomarse un traguito y que no sé qué, que no sé cuánto. Y otro hermano por ahí le dijo, no, hijo, yo le aconsejo que se reúna que con ellos, pero en vez de tomar trago, tome un vasito de agua para que les acompañe, para que vean que no le desprecia. Pero en mi punto de vista, eso no puede hacer él. ¿Por qué? Porque él está comenzando en los caminos del Señor. Si él no está fuerte en la palabra, él puede caer. Entonces, todo Gracias. eso, si nosotros verdaderamente somos nacidos de nuevo, eso no se llama ser legalista ni nada. Tenemos que ver, a poner, porque claro que Jesús, él comía con los pecadores y todo, pero él no participaba de eso. Él podía estar un rato, como yo lo hago, mira, a mí me invitan a las fiestas de Navidad, lo que sea, voy, oro, pero yo ya me aparto de ahí. O sea, porque nosotros tenemos que ser un ejemplo de cambio. Porque nosotros, ¿cómo que vamos a querer cambiar a las personas si nosotros no hemos cambiado? Eso es mi opinión. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y eso, el texto bíblico para hoy nos decía muy claro, ¿verdad? Si no tomamos nosotros es muy personal, ¿verdad? Pero que sea para la gloria de Dios y como dice Luis, un ejemplo de vida cristiana. Sin embargo, cuando exigimos que otros no hagan lo que yo no hago,
ahí ya cambian un poquito las cosas. Que nuestro ejemplo sea bíblico, ¿verdad? Que salga de un fruto, de un corazón arrepentido, un fruto, que sean frutos de fe visibles a los demás. Ese es el enfoque de hoy, ¿verdad? Y pensando en el video, pues es algo que la gente, la congregación, prohibía tajantemente, nada de eso, ¿verdad? Ahora, pensando en lo que dijo Luis, sí tiene razón lo que dijo de las danzas, alabanza a Dios con el baile, ¿verdad? Pero prohibir, erradicar, porque decir que es un pecado, pues ahí ya cambia un poquito. Es todo de la conciencia de la persona, cómo lo hace, por qué lo hace, cuál es el propósito, ¿verdad? Si quiere embriagarse, si quiere, no sé, hay tantos factores, ¿verdad? Si llegamos a ese punto, hay personas que literalmente tienen un problema, una enfermedad con el alcoholismo y es imposible, ¿verdad? A no tomar una cerveza y no pueden parar tomando una, dos, tres. Entonces, en esos casos ya son más difíciles, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de la historia en el video? Y el ejemplo, un ejemplo verdadero de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. ¿Y cuál era la ley de ellos? Prohibir esos bailes y todo, ¿verdad? En la congregación y ya toda la congregación tenía esa misma mentalidad, ¿verdad? Jesús, adelante. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Bueno, nuestra Acuérdese que el apóstol conciencia, Pablo está hablando a cristianos, está hablando a nosotros. ok, nuestra conciencia cristiana juega un papel importante al tomar decisiones, ya que nos guía a actuar de acuerdo con los principios y valores de nuestra fe. Gracias, hermano. En este caso específico ya nos marca la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? La conciencia guiada por el Espíritu Santo a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien, una descripción de la conciencia. Dice, la conciencia es una emoción espiritual dentro de nosotros que testifica que somos responsables ante Dios por nuestras acciones. O aprueba lo que hacemos o nos condena por lo que hacemos. Ahí están los pasajes bíblicos de Romanos 2, 14, 15. Nos dice que somos responsables por nuestras acciones ante Dios, ¿verdad? De Dios no podemos escondernos. Él escudriña lo más profundo de nuestro ser, las fibras más sensibles de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? También Romanos 1:32 nos dice, sin embargo, las conciencias pueden embotarse, volverse borrosas y cometer errores por causa de los pecados repetidos, ¿verdad? Esa cosa también hace la conciencia, entonces tiene las dos caras de la moneda. Y al fin dice, y la adhesión prolongada a enseñanzas falsas. Entonces, tanto ve el cántaro al agua que al fin se rompe, es la expresión, ¿verdad? Tanto se repite que se convierte en no sé, en algo que ya se tiene que hacer, en algo que ya es como una ordenanza, un decreto que se tiene que seguir, ¿verdad? Entonces ahí está un poquito de lo que la conciencia es, la conciencia espiritual estamos hablando aquí, ¿verdad? Lo que nos muestra lo que Dios, mediante su palabra, desea ver en la vida práctica de un cristiano y lo que la conciencia sin Cristo nos lleva a hacer, ¿verdad? Sentimos, no sé, vergüenza, un poco de remordimiento, un poco de pena, pero es pasajero, no nos llega hasta el corazón, no nos postra a los pies de Cristo, no nos hace sentir incapaces de nuestros pecados, ¿verdad? De acercarnos a Dios. Entonces, esa es la conciencia. La conciencia espiritual nos lleva a Cristo y la conciencia, pues, humana es como, oh, lo siento,
es pasajera, ¿verdad? Jesús, adelante, hermano. ¿Qué pasa cuando agregas reglas donde la Biblia no lo hace? El video Bueno, hablaba de cuatro se cosas. genera legalismo, se limita la libertad de Cristo, se enfoca en lo externo en lugar del corazón y se corre el riesgo de desviar la atención de lo verdaderamente importante. Gracias, gracias a Jesús. ¿Alguien más? Un aporte, En el profe. video. Adelante, Un Gladys. aporte. Mire, hay personas que en vez de acercar al pecador a la presencia de Dios, lo alejan. ¿Usted sabe por qué lo alejan? Porque observando el video, yo sé que el pastor no se sintió bien cuando le interrumpieron a él y le dijeron lo que le dijeron. Entonces hay personas que todo es malo. Por ejemplo, ¿quién ha dicho que un evangélico no puede practicar un deporte de ciclismo o de lo que sea? Entonces lo que hace trae problemas porque aleja a la persona de Dios, no se sienten bien. Un ejemplo práctico, una vez cuando estaba el COVID, enviaron una canción que se llama Resistiré para seguir viviendo. Yo la envié a la página de la iglesia. Después yo pensé, hay mucha gente que son muy legalistas. Pensé yo la voy a quitar. Pues ellos llamaron a mi pastor y le dijeron que porque yo mandé esa canción no era aplicable. Y el pastor me dijo, mándamela para yo verla. Y yo se la reenvié y él dijo que no, que eso no tiene nada que ver. Una canción que dice que resistiré para seguir viviendo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. En vez de atraer a la gente, la rechazamos y eso no es bueno. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Entonces, sí. Y aquí tocó usted el primer punto, ¿verdad? Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Porque se convierte en lo que yo puedo hacer y no en lo que Dios ha hecho por mí. Como siempre he dicho, y quizás, perdone mi repetición constante, pero si vamos a cumplir con una ley, con algo que nosotros creemos que es bueno, ¿verdad? Tenemos que cumplir 100%, ¿verdad? 100% todos los ser perfectos aquí en la tierra, en pensamiento, en palabra y obra. Dios exige santidad, santidad. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de perfección, hablamos de justicia, de ser perfectos, justos y santos ante Dios. No podemos. Yo no puedo, hermanos y hermanas en Cristo. Es imposible. Es por eso que Jesucristo dejó el cielo y vino acá a la tierra, ¿verdad? De lo contrario, si nosotros mismos hubiéramos podido salvarnos, si nosotros mismos hubiéramos podido llegar al cielo, Dios no se hubiera molestado en enviar a su Hijo, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios en eterna gratitud, claro, claro que vamos a vivir vidas que agradan al Señor. Y es la palabra de Dios mismo. Dice que el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces es la razón. Somos guiados por la gracia de Dios, vivimos por la gracia de Dios, caemos como todos pecadores hasta el último suspiro de nuestras vidas, ¿verdad? Gracias, Luis. Sí, excelente. Entonces, alguien una vez dijo, ¿verdad? Que de hecho era un pastor, ¿verdad? Que estaba, de un hermano en la fe, decía que él a veces en la casa, ¿verdad? Con los hijos aprenden más de las acciones de sus padres que de las palabras, ¿verdad? Si un padre dice a sus hijos, no digas eso, no hagas eso, pero el papá lo hace, pues ellos son sus espejos, ¿verdad? Ellos aprenden de ellos, son sus ejemplos. Entonces una vez un papá estaba hablando y escuchó a su hijo una palabra que no era muy buena de escuchar en público. Y el papá se sorprendió y dijo, ¿dónde aprendiste a decir eso? Y se alborotó, ¿verdad?
Y el muchachito dijo, de usted, papá, si usted dice esa palabra constantemente, ¿verdad? Entonces, a veces queremos que otros hagan algo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad. Ya vemos eso también, haciéndoles culpables ante Dios, que tienen que hacer esto y aquello, ¿verdad? 3, socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Y 4, hacia las personas autojustificarse. ¿Puedo yo llegar al cielo por mis propios méritos? Y el texto bíblico que podemos aquí hablar es de la parábola que Jesús contó, ¿verdad? Dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas, los párpados, ¿verdad? Los pámpanos. Entonces, si un cristiano no está conectado al tronco donde nos alimentamos espiritualmente, que es Jesucristo, que es su palabra de Dios, pues los frutos de esa planta, de esas ramas, no van a ser buenos, ¿verdad? Porque no estamos conectados al tronco para nutrirnos de la fortaleza espiritual que es Jesucristo. Muy bien, amados y amadas en el Señor, ustedes leyeron el capítulo 14 de Romanos. ¿Y qué encontraron ahí? ¿Cómo era la congregación de los romanos? ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pudieron identificar específicamente 2 puntos concretos que nos mostraba el video y que ustedes también leyeron? Jesús, adelante. Bueno, prácticamente en Romanos 14, no sé si el video lo mostraba, en el Romanos 14 era la observancia de leyes tales como los días especiales y también la elección de alimentos, pues, la manera de cómo seleccionaban el tipo de alimento. Excelente, muy bien, ahí está claramente. Entonces, la comida y la bebida. No ha cambiado mucho a los días de hoy. Seguimos con esa misma lucha, con esa misma incertidumbre, ¿verdad? Dedicamos más tiempo a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer y dejamos a un lado lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo, en el texto que nos entregó para estudiarlo, lo dice claramente, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y si comemos de todo, comemos de todo, pero no estamos inflándonos el pecho, diciendo, ay, mira, yo como de todo. Y si no comemos, igual, ¿verdad? Es para Dios. La salvación es personal. ¿Cuánto quisiera yo creer por mi esposa, por mis hijos, por mis padres, como bien mencionó nuestro hermano Luis, ¿verdad? Su anhelo como hijo de Dios sería que toda su familia esté en el cielo, pero no podemos hacer eso. La salvación es personal, cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor nos da las oportunidades, los medios, los instrumentos que nos hablan de Dios, pero no creemos, ¿verdad? Segundo punto, días festivos o días sagrados, también habla de eso el apóstol Pablo, claramente, ¿verdad? La conciencia, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Si esa conciencia te hace sentir que no estás haciendo algo para agradar a Dios, se está tornando en una carga, en una molestia, en una incomodidad, ¿verdad? Porque ya Jesucristo hizo todo por nosotros, ¿verdad? Un aporte. Sí, Ladis, adelante. Hay una iglesia, yo no voy a decir cuál es la cesta religiosa por ética, pero sí hay personas que tienen contradicción con el sábado, porque hay personas que tienen que trabajar el sábado y generar dinero para poder vivir. Pero entonces, en una iglesia legalista, no le permitían que trabajara sábado. La persona lo que hizo fue que en vez de continuar yendo a la iglesia, se retiró de la iglesia porque no podía dejar de trabajar el sábado. Entonces, todavía esos son errores y falta de conocimiento espirituales. Y esa persona fue verídica, que yo la conozco, se alejó y se fue. Y entonces no estaba ni en una iglesia ni en la otra. Entonces ellos contribuyeron a que esa persona, en vez de salvarse, se perdiera. Entonces debemos ser cuidadosos con aplicar reglas
y normas que están fuera de lo que dice la Biblia, porque recuérdese que ya se hizo el nuevo pacto de Jesucristo y no hay un día que el sábado, por ejemplo, si lo guarda, pero puede la persona trabajar por una necesidad, Dios no lo va a condenar por eso. Gracias, Gladys. Sí, y es importante ver que no es solamente el día, es el tiempo. Acuérdese que el descanso para el cristiano es el descanso espiritual, el descanso de nuestra alma. Lo físico, claro que necesitamos descansar, pero si descansamos físicamente y no alimentamos nuestra alma, no sirve de nada el día, ¿verdad? Es el día que dediquemos al Señor. Luis, adelante, hermano. Hermanos, lo que yo les voy a comentar es que a mí me impactó que yo hablaba con un señor que él no es ni católico, no es nada. Ujú. Y estábamos conversando de la palabra, pero es lo que me impactó, lo que me dijo. Mire, me dijo a mí, ahora, ¿qué pasa con las iglesias? Todas las iglesias se matan peleando, que unos son legalistas, que son el otro, los curas con sus cosas. ¿Y qué están haciendo para salvar al mundo? Con sus peleas ahí, y el mundo se está perdiendo. O sea, eso a mí me, o sea, él cree en Dios, pero no tiene ninguna denominación ni nada. Entonces, esa reflexión que me hizo él me dejó impactado a mí. Gracias, hermano querido. Yo Pues estoy de quizás acuerdo conoce con la eso. palabra, ajá, quizás la conoce de la palabra, pero no llegamos a profundizar. Quizás hayan otra oportunidad, pero, o sea, cuando yo recibí esa palabra, me quedé, pero ahí, como en shock, y dije, ¿y es verdad? Eso es lo que puedo compartir. Gracias, hermano. Sí, y es verdad, a veces los teólogos confunden el sencillo mensaje, el sencillo, poderoso y efectivo mensaje de la fe por la gracia de Dios, por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Un niño de 5 años puede creer que Jesucristo es su Salvador, que Él murió para pagar el precio justo de sus pecados, ¿verdad? Eso es lo que encontramos en la Biblia. Hermanos, desde el principio, desde la promesa que hizo Dios a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, la promesa de un Salvador. Y por los años los profetas venían diciendo, viene el Salvador, viene el Mesías prometido, ¿verdad? Y llegó, hizo lo que el Señor le pidió hacer, cumplió perfectamente. Y ahora seguimos mirando su segunda venida. Pero todo lo demás es por añadiduras, ¿verdad? Y pasamos más tiempo, como dice Luis, no sé, a tratar de argumentar algunas cosas extra bíblicas que enfocarnos en lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros y en lo que realmente lo que la Biblia nos dice. Es más, la fe, por la gracia de Dios, es mucho más sencilla de lo que los teólogos o los líderes religiosos la hacemos ver, ¿verdad? Gracias, Luis, por eso. Muy bien, también es importante no ponerle piedra de tropiezo a mi hermano en Cristo que es nuevo o débil en la fe. El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Por qué dirá eso el apóstol Pablo? Justicia, paz y alegría. ¿Puede alguien describir qué significa la justicia para una persona? La justicia, la paz y la alegría. Porque esas tres palabras son muy importantes en la vida del cristiano. ¿Cómo se siente usted ante la presencia de Dios? Gladys. Gladys, adelante. Bueno, según la Biblia dice que la justicia es cuando nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Eso es justo, pero no quitarle ni agregarle a otra palabra. También no quitarle ni vulnerar lo justo de una persona. Si una persona que es consagrada a las actividades de Dios, es una persona transparente, es una persona honesta, tenemos que ser justos con ese ejemplo y destacar esa cualidad de esa persona.
Y paz, que Dios nos manda esa paz, la paz que nos da Jesucristo, nos va a transformar a nosotros. No vamos a estar como éramos antes. La Biblia lo dice en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero no es en palabra, es siendo hacedores de esa palabra. Tú dices que tú tienes buena relación, la paz con la mansedumbre. Tú no puedes estar alborotado y atendiendo a la vida ajena. Dice la palabra de Dios que primero mire la viga que tiene en tu ojo antes de ver la del otro. Eso nos llena de paz. Y cuando Gracias. estamos arrepentidos, Gracias, Ladis. estamos en paz. Gracias, Ladis. Excelente. Bueno, la justicia que menciona el apóstol Pablo aquí es la justicia que usted y yo hemos recibido de Dios por los méritos de Cristo. ¿Verdad? Hay un pasaje bíblico hermoso que dice, es 1 de Corintios 5:21, 1 de Corintios 5:21, que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios es que declara justo al pecador arrepentido por los méritos de Cristo. Me paro ante el juez supremo esperando recibir la sentencia por mis pecados, pero Jesucristo dice, yo me hago cargo de esto, júzgame a mí, y somos declarados justos e inocentes ante su presencia. Paz. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Mi paz les dejo, mi paz las doy, no como las da el mundo, ¿verdad? La paz espiritual de saber que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos amados. La paz de saber que ya no hay guerra entre Dios y nosotros, porque Jesucristo ya trajo paz espiritual, ¿verdad? La alegría. ¿Quién no va a estar alegre con Dios al haber Amén. recibido estas dos bendiciones? Y hay otras tantas, ¿verdad? La gracia de Dios. Entonces, la alegría en el espíritu, ¿verdad? Alegres espiritualmente, jubilosos, ¿verdad? Cuando uno escucha las buenas nuevas. Me acuerdo yo cuando iba a ser padre por primera vez, cuando mi esposa estaba embarazada, chuta, que yo creo que con todos mis amigos compartí esa buena noticia. Es lo mismo con la gracia de Dios, con la salvación, con la fe que Cristo nos ha dado, ¿verdad? No, yo creo que no nos pueden arrancar la sonrisa de nuestras caras, no nos pueden arrancar la fiesta interior, la fiesta espiritual que hay en nuestros corazones al saber que hemos sido rescatados, redimidos por la gracia de Dios. ¿Ok? Las dos Hermano, principales, perdón. diga. Sí, las dos principales manifestaciones del legalismo. Leonarda, ¿cuáles son? Y Sí, está aquí en la pantalla. sí, dice que son motivar a las personas a la vida santificada a través de la ley o reglas en vez del evangelio y exigir lo que la Biblia no exige. Exactamente. Entonces eso vemos claramente. Y vale recalcar que no estamos aquí para juzgar a nadie, ¿verdad? El propósito nuestro es que a la luz de las Escrituras el Señor nos muestre lo que Él ha hecho por nosotros y lo que anhela que vivamos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y aquí hay un poquito para repasar los pasajes bíblicos que nos tocó leer. ¿Verdad? Dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió, ¿verdad? Así como Cristo murió por mí, murió por mi hermano. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, otra vez, los frutos de fe, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino
de lo que ya mencionamos anteriormente: justicia, justicia de Dios, la paz espiritual y la alegría espiritual también en el Espíritu Santo. ¿Verdad? El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes, ¿verdad? Entonces ahí está el pasaje bíblico, una extracción de lo que nos tocó leer. El abuso no prohíbe el uso. ¿Qué piensan de esto? Ya hemos hablado un poquito de esto y quizás pasamos más tiempo en esto, ¿verdad? Pero dice, el no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Ahora, aquí vienen los excesos. Todo el exceso es dañino, ¿verdad? Como dicen, esto puede ser en la comida, en la bebida, en los deseos de la naturaleza pecaminosa y todo eso. Entonces, el abuso destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y también destruye la dignidad de la persona, ¿verdad? Entonces, es tomar en consideración, y si a mí me hace daño, si yo no puedo tomar o si yo no puedo comer algo, voy a dejar de hacerlo, pero no voy a exigir que otro lo haga. Entonces, quizás con mi ejemplo de vida, va a ser mucho más, va a tener más poder que miles de palabras, ¿verdad? Muy bien, entonces el legalismo dice: nuestra conciencia cristiana puede servir como guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Siempre, siempre, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a recordar quiénes somos ante Dios. ¿Qué hizo Él para que hoy seamos hijos e hijas suyos? ¿Verdad? Recordando eso, vamos a tener un conocimiento básico, vamos a ponerlo así, del bien y del mal, de lo que destruye mi relación con Dios, como mencioné anteriormente, con mis seres queridos, con mis relaciones laborales, ¿verdad? Si yo me paso de copas, pues voy a actuar un poco mal, ¿verdad? Pero eso sencillamente es mi conciencia, la conciencia que el Señor me ha dado. Como un hijo de Dios va a vivir dando frutos de fe. Pero otra vez, no podemos exigir u obligar a alguien que erradique absolutamente de eso, ¿verdad? Porque si hablamos del licor, ahí tenemos que analizar lo que ya se convierte en una enfermedad que literalmente necesita ayuda profesional, ¿verdad? Las consecuencias de hacer reglas donde la Biblia no lo hace. Un voluntario que me ayude a leer estas 4, por favor, porque he estado hablando toda la mañana. Por favor. Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad. Y socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios y hace a las personas autojustificarse. Muy bien, ahí está. Ya hablamos un poquito de esto anteriormente, ¿verdad? Entonces, en vez de ser cristianos alegres por la obra redentora de Cristo en sus vidas, por la libertad espiritual que Jesús ganó en la cruz, se convierten en personas frustradas porque no pueden alcanzar 100% la gracia de Dios, no pueden cumplir 100% los mandamientos de Dios. O también la otra cara de la moneda, ¿verdad? Se creen un poco más orgullosos porque sí creen que pueden cumplir. ¿Por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? Es importante analizar esto. ¿Por qué será? Por el desconocimiento de la palabra. Muy bien, desconocimiento de la palabra. ¿Alguien más?
Gladys. Yo creo que ellos por sí mismos creen que pueden guiarse y dejan de guiarse por lo que realmente dice las Sagradas Escrituras. Entonces no debería ser así, guiarse por lo que dice las Sagradas Escrituras. Gracias, Gladys. Muy bien, como ya dijeron ustedes, a veces es simplemente por ignorancia, ¿verdad? La palabra ignorancia es el desconocimiento de la palabra de Dios, como el Señor nos ha mostrado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces también puede ser un deseo sincero de evitar las tentaciones, ¿verdad? A veces es por control y poder, querer controlar, como vimos en el video, qué estaba queriendo hacer el presidente de la congregación. Al parecer ya tenía controlado a la congregación, ¿verdad? Ahora quería controlar al siervo de Dios que estaba haciendo cosas acorde a la Biblia, pero si eso iba a salirse de las manos, ¿qué pasa cuando las cosas se salen de control? ¿Cómo reaccionamos? Negativo, diferente, va a ser negativo, va a traer problemas y va a tener conflicto porque no está dentro del marco del control. Entonces va a haber problemas y dificultades. Excelente. Y vamos a buscar la forma para retomar ese control, ¿verdad? Quizás con llamadas de atención, quizás con directas, con indirectas bien directas, que otra vez lo que hacen es separar a las personas, provocar un resentimiento emocional que al fin le lleva a un resentimiento espiritual. Y el culpable de todo eso, al fin, ¿quién es? Es que pone la forma. El culpable de todo eso, al fin, de ese resentimiento emocional, de ese resentimiento espiritual, termina siendo Dios, ¿verdad? Entonces, aunque no tenga la culpa de nada, pero al fin terminamos culpando a Dios, ¿verdad? Diciendo que así son los creyentes, así son estos, así son aquellos. Y en vez de ser un ejemplo para la gente, pues nos convertimos en una piedra de tropiezo, ¿verdad? Bueno, Por el mal quiero testimonio que decir damos. algo relacionado con eso, profe. Perdón. Hace como 2 semanas que una persona estaba haciendo un proceso de investigación y cuando la persona fue a hacer el proceso de investigación por una denuncia que habían hecho, la persona se encontró, fue un pastor que hizo esa denuncia. La persona ellos se encontraron que el pastor mintió porque la madre lo estaba corrigiendo dándole una pela con una varita, porque el niño echó el día entero fuera de la casa sin permiso, sin ella saber. Y ella le decía al niño que no podía hacer eso, que por eso lo estaba castigando, porque él no podía hacer eso. Entonces, yo creo que la madre no estaba en defecto y esa persona cogió y hizo una denuncia. Una denuncia Gracias, que no Gladys. tenía ningún fundamento. Entonces, eso no queda bien tampoco, porque Dios no nos manda a tener conflicto ni a mentir. Gracias, No, Gladys. y además de eso está llevando ese problema fuera de la iglesia. Y entonces, ¿cómo lo verán los de afuera? Si eso tiene que discutirse dentro de la iglesia. Sí, el apóstol Pablo les escribió una carta a los corintios diciendo, arreglen sus problemas dentro de la iglesia, no estén llevando a los juzgados, no arrastren a sus hermanos al juzgado, ¿verdad? Y a veces no pensamos en esas cosas, ¿verdad? Muy bien, desafortunadamente hay líderes de la iglesia que tienen el deseo no sano de controlar a las vidas de los demás. Ya vimos, había un ejemplo concreto, yo tengo un hermano, su familia, que ellos van a una iglesia, ¿verdad? Una iglesia evangélica. Y luego había un evento de algún, no sé, donde el pastor se fue a otra iglesia, a otra congregación a hacer
un evento, ¿verdad? Y por alguna cosa, las cosas no funcionaron bien y no salió como ellos esperaban. Pero mi hermano dijo, nunca había visto al pastor así tan como molesto, tan incómodo, que no le salieron las cosas como él pensaba. Y estaba culpando a todo el mundo de del desorden, de la desorganización, ¿verdad? Y entonces él estaba, y mi hermano decía durante la semana, durante las predicaciones, como enseñando que ser pacientes, no enojarse, no perder el control y todo eso. Y también otra cosa que mi hermano dijo, que se incomodó mucho cuando alguien estaba tratando de calmarlo, ¿verdad? Tratando de decirles parte de la vida, no tenemos el control absoluto. Y este líder religioso dijo, ¿verdad? Con un poco de altanería, ¿quién eres tú para venir y juzgarme o decirme algo, ¿verdad? Yo soy el mero mero aquí, como dicen, ¿verdad? El que manda más. Entonces hay cositas, lo digo porque mi hermano personalmente me contó, entonces, y él sigue ahí, ¿verdad? Pero cosas que pasan, ¿verdad? Quizás fue un momento de que perdió el control y todo eso. Muy bien, dos, por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas a la iglesia de Dios donde la Biblia no lo hace? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué está en riesgo? Dice la palabra que es anatema el que le agregue. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, si aún un ángel baja a predicar algo que no sea bíblico, que sea anatema, ¿verdad? Maldito sea. Muy bien, dice, el peligro más grande es que lleva a la autojustificación, al orgullo, inflarnos el pecho, que yo puedo alcanzar la perfección acá en la tierra, ¿verdad? Agobia las conciencias, siempre nos sentimos culpables de no cumplir los requisitos de Dios hacia las personas más vulnerables ante el diablo, ¿verdad? Socava y diluye la autoridad de la palabra de Dios, que al ser mezclada con los mandamientos humanos, ¿verdad? Y decía Jesucristo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adora. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús es muy claro con su análisis espiritual que hace de los judíos, ¿verdad? De la gente que muchas las veces decimos, Jesús es mi Salvador, pero no son más que palabras, ¿verdad? Más que elogios personales que nos hacen sentir bien, pero nuestra vida espiritual interior no está conectada con lo que profesamos, ¿verdad? También crea confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Hay un pasaje bíblico que no está aquí, pero me encanta, que estaba leyendo, ¿verdad? De Jeremías 17, 5, 6, ¿verdad? Maldito el hombre que sigue al hombre, dice el pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces es fuerte ese pasaje. Crea confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre, muy claro. Puede causar que personas sinceras duden de su salvación. Por muy buenas que sean sus intenciones, están agregando algo a la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver los pasajes bíblicos que tenemos, ¿verdad? Recordemos las siguientes advertencias de Dios, que dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor. Deuteronomio, ¿verdad? Vivir de acuerdo a su voluntad. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Entonces, si la Biblia es perfecta, si el propósito de Dios fue salvarnos de nuestros pecados
Y para ese cumplimiento, para ese propósito divino, envió a su Hijo. ¿Quiénes somos nosotros para agregarle a algo que Dios ya ha hecho perfectamente? Número 3, y ya para concluir, ¿cómo tratar a las personas que exigen a los demás lo que no exige la Biblia? ¿Cómo vamos a tratarles? ¿Cómo vamos a hablar con ellos? Porque lo que el Señor quiere que lo hagamos con amor. Como ustedes Bueno, bien mencionaron, no, ¿sí? No es un habría campo de que, batalla. Adelante, Jesús, perdón. no, habría que mostrarle, por ejemplo, la manera como los fariseos pues, hacían al pueblo judío, le daban unas reglas, las cuales ellos no cumplían. Pues, y por eso que Jesucristo le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no vayan a hacer lo que ellos están haciendo. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Yo creo que tiene que hablarse, hermano, con amor, dialogar con amor y humildad, y conforme a la palabra. Gracias, hermana querida. Me encanta eso. Sí, porque yo con mis propios argumentos no puedo cambiar a nadie. La única que cambia corazones de adentro hacia afuera es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que siembra la semilla de la fe en lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Gladys, Gladys, adelante. puede utilizarse una estrategia que se utiliza, por ejemplo, en la enseñanza de la historia. Se puede utilizar el drama y con palabras, unos dramas que sean creativos y que tengan que ver con las sagradas escrituras. Entonces, así, de una manera sencilla, con amor y divertida, se van a fijar los conocimientos. Se puede buscar un versículo y dramatizarlo, que diga algo relacionado a eso, y así se corrige, y no hay que decirle ni directamente nada. El drama lo va a decir todo. Gracias, Gladys. Muy bien, entonces, lo que vamos a hablar aquí es con los textos bíblicos, ¿verdad? Completos, con su contexto, su texto y el significado y la aplicación práctica, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos. Tenemos que reconocer el Nuevo Testamento. Vivimos bajo un nuevo pacto, el pacto de Cristo que hizo con nosotros al entregarnos su vida, ¿verdad? Los que prohíben lo que la Biblia no prohíbe, por ejemplo, alcohol, baile. Recordemos el vino en la boda de Caná. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Una gran cantidad. El hijo pródigo también, cuando él regresó, el papá hizo un banquete, ¿verdad? También las personas bailaban en la alabanza al Señor, como ya mencionó Luis, ¿verdad? En una alabanza a Dios. Miriam, al salir de la esclavitud, al cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí sacó las panderetas y empezaron a danzar en amor, en gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Todos deben entender el peligro espiritual de exigir a las personas lo que la Biblia no exige. Entonces, otra vez, vamos a aclarar muy bien este punto, que, ¿verdad? Si hay personas que tienen dificultad, incomodidad con algunos malos hábitos, vamos a poner así, como el alcohol, como el cigarro, como otras cosas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es con el ejemplo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo nos dice, si de pronto yo soy una piedra de tropiezo para mi hermano, para una persona que recién está empezando en la palabra de Dios, pues que el Señor me guíe, que el Señor me ilumine a ser un ejemplo y no una piedra de tropiezo para esa persona. Como también pido y oro al Señor que mis hermanos y hermanas en la fe
a mí también me muestren mis errores, me muestren mis debilidades todos los días de mi vida, ¿verdad? Porque acá en la tierra yo vivo por la gracia de Dios. Él es el que me cuida, Él es el que me protege, Él es el que me lleva a sus pies, Él es el que me lleva a su palabra a meditar en ella y vivir con un corazón eterno con gratitud hacia Él, ¿verdad? Entonces, esas son las cositas, ¿verdad? Pero al fin, yo pienso humildemente que la vida cristiana es mucho de sentido común, ¿verdad? Lo que el Señor me muestra en su palabra, el manual perfecto que Él me da. En la salvación, en la vida de santificación, no hay como una exigencia, como una condición. Qué miserable sería la vida de un cristiano si Dios nos pusiera condiciones para todo, ¿verdad? Jesús, hermano, adelante. Bueno, todas las cosas, dice la palabra, me son lícitas, pero todas no me convienen. Y además yo no puedo hacer cosas de que no me edifiquen. Yo no puedo estar bebiendo alcohol, no puedo estar haciendo cosas que no están dentro de las reglas que Dios permite en su palabra, porque no estoy edificándome yo ni estoy edificando a los demás. Gracias, Jesús. Excelente punto. A veces confundimos la libertad espiritual, como bien menciona usted, el capítulo 6, creo que es de Primera de Corintios, donde dice eso, ¿verdad? Todo me está Una permitido, pero pregunta, no todo es para mi bien. una pregunta, profe. Sí. Gladys, Ujú. yo no tomo vino, no tomo alcohol, pero ¿qué usted opina si una persona se toma una copita de vino y no es embriagándose? Yo no creo que eso es un pecado. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Verdad? Que no hay ninguna restricción. Si esa persona lo hace por su propia conciencia, ¿verdad? Y si es un creyente, pues, como dice el apóstol Pablo, y si él lo hace o ella lo hace para la gloria de Dios. Está bien, ¿verdad? Entonces no podemos otra vez exigir a alguien, por ejemplo, si yo no tomo ni una sola copa, pero voy a visitar a una familia donde algunas familias tienen la costumbre de tomar un vasito de vino, ¿verdad? Y como un momento de estar entre amigos y todo eso. Y si a mí me brindan una copita, yo lo voy a recibir con agrado y con gratitud. Eso no me hace menos, eso no me hace más pecador ni menos hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, todo depende de la madurez espiritual que la persona tenga. Ahora, si yo voy con un amigo y este amigo tiene problemas con el alcohol, con tomando el vino, y yo sé que él está luchando por el bienestar de su salud física, de su vida familiar, de su trabajo, y va conmigo y vamos a esa familia. Y yo como voy con él, pues yo voy a decir, no, gracias, no puedo tomar. Y él viendo mi ejemplo, todavía tiene su opción, ¿verdad? Si puede aceptar el vino que le están ofreciendo o ver el ejemplo de su amigo que no está tomando. Entonces son cuestiones que el Señor nos va a dar esa madurez espiritual para ver cuándo sí y cuándo no. Gracias por la pregunta, Gladys. Muy bien, entonces la meta de la lección 8 ha sido: el participante reconocerá leyes extrabíblicas y tendrá cuidado de no exigir lo que la Biblia no exige. Entonces, y todo eso viene a la luz de las Escrituras. Amados y amadas en el Señor, mientras más leemos la palabra de Dios, más conocemos, más nos enamoramos, si podríamos decir el término, del gran amor de nuestra vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien entregó su vida para rescatarnos de la muerte
de las garras de la ley, del demonio y de la muerte eterna. Entonces, gloria a Dios por eso, y que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean siempre alabados. A ellos, que nuestra alabanza sea al único y verdadero Dios que nos ha dado el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, esa es la conclusión de esta lección. Agradezco infinitamente su participación y que toda la gloria siempre sea para Dios, no para el ser humano, no para nosotros, porque nosotros no somos nada. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y todo lo que Dios ha hecho por nosotros cuenta ante Él. Vamos a repasar un poquito la lección 9, que sería la última lección, y aquí está: preparar respuestas para las siguientes preguntas. Vea el video corto de la enseñanza y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Algunos mal usan Santiago capítulo 4 como prueba. Para el Evangelio de Prosperidad: no obtienen lo que desean porque no piden. Y aprendemos del versículo siguiente, Santiago 4:3, según Isaías 64:6, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? Y ahí va a haber algunos pasajes bíblicos que ustedes van a tener la dicha de leerlos durante el fin de semana. Que tengan un bendecido día, que el Señor les cuide, les acompañe y siempre les lleve a sus pies, como hizo María, escuchando atentamente la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Sin distraerse en las cosas que estaban a su alrededor. Oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Señor, ella es nuestra guía, nuestra lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro sendero. Señor Jesucristo, te damos gracias por la obra redentora que hiciste por cada uno de nosotros, por los méritos de tu pasión, muerte y gloriosa resurrección. Hoy somos tus hijos, declarados justos e inocentes ante tu presencia, ante la presencia de tu Padre Santo. Tenemos la libertad cristiana que tú nos diste, Padre Santo. Ayúdanos a atesorarla, cuidarla, a protegerla y aplicarla en nuestras vidas como tus hijos. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Que el tengan Señor lo un bendiga, bendecido. profesor. Gracias, Jesús. Igualmente. Gracias a Feliz día, todos. muchas gracias a todos. Un Feliz día abrazo. para todos. Gracias por su participación.